Buenas tardes, tenga cada uno de ustedes. Mi nombre es Emily Yamil Morales Alfaro. Vengo representando lo que es el grupo número 10. Vamos a estar exponiendo lo que es el capítulo número 7. Voy a comenzar yo y luego va a culminar lo que va a ser una de mi compañera. Capítulo número 7. Bienvenidos. El tema que vamos a estar desarrollando es el concepción o elección del diseño de investigación en la ruta cuantitativa, el mapa. El diseño de investigación en el mapa operativo es la ruta cuantitativa, representante el punto donde se conectan las fases o las frases conceptuales del proceso con la recolección y el análisis de los datos. Esto lo dijo Roberto Hernández Sampier. Proceso de investigación cuantitativa. Se requiere de 6 pasos. Seleccionar o desarrollar el diseño de investigación apropiado. Número 1. Definir cuál es el tipo de diseño más apropiado para la investigación desde la ruta cuantitativa, experimental, no experimental o múltiple. Número 2. Precisar el diseño específico y los procedimientos para su implementación. Número 3. Justificar la elección del diseño. Método de investigación. Objetivos de aprendizaje. Al terminar este capítulo, nos podemos dar cuenta de que el primer punto es definir. Definir el término diseño de investigación, así como conocer las implicaciones de elegir uno u otro tipo de diseño. 2. Entender que un estudio puede incluirse uno o varios diseños de investigación. Número 3. Conocer los tipos de investigación de la ruta cuantitativa y relacionarlos con los alcances del estudio. Número 4. Comprender las diferencias entre la investigación experimental y la investigación no experimental. Número 5. Analizar los diferentes diseños experimentales y sus grados de validez. Número 6. Examinar los distintos diseños no experimentales y las posibilidades de investigación que ofrece cada uno. Número 7. Realizar experimentos y estudios no experimentales. Y número 8. Comprender cómo los factores de tiempo y número de mediciones alteran la naturaleza de una investigación. Pero, ¿qué es el diseño de investigación? El diseño de investigación es el planteamiento del problema, definir el alcance inicial de la investigación y formularse una hipótesis. Es necesario que visualicemos la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación, además de cumplir con los objetivos que uno fija. Ello implica que seleccionemos o desarrollemos uno o más diseños de investigación a los que apliquen el contexto del estudio. El término de diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que deseamos en el propósito de responder al planteamiento del problema. En la ruta cuantitativa, el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de la hipótesis, formulándose en un contexto en particular o para responder a las preguntas de investigación explorativas o descriptivas, si es que no se tiene una hipótesis. Si está iniciando una investigación, es sugerible comenzar con estudios que se basen en un solo diseño y luego desarrollar indagaciones que impliquen más de uno, con una situación de investigación así lo requiere. Pero, ¿qué tipo de diseños se puede utilizar para investigar? ¿O qué
tipo de diseño se utiliza. Existen diferentes clasificaciones para los diseños cuantitativos, pero la más sencilla es la que estamos observando en la pantalla. En términos generales, no consideramos que un tipo de investigación y los consecuentes diseños sea mejor que otro, sino que ambos son relativamente necesarios, ya que tienen un valor propio, cada uno posee em, sus características y la decisión sobre cada una de las clases o la clase de investigación. Aquí podemos ver que se desarrolla en lo que es el diseño cuantitativo, después experimentales y se desglosa por preexperimentales, que son uno de los temas que vamos a seguir viendo. El diseño experimental. El diseño experimental es el término experimento, tiene dos acepciones básicas. La primera es más general y se refiere a realizar una acción y después observar las consecuencias. La segunda hace referencia a una investigación en la que manipula deliberadamente una o más variables independientes, supuestas causas antecedentes, para analizar las consecuencias que tal manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, como una X, causa o variable independiente, y Y, efecto o variable dependiente. Un ejemplo podemos ver con lo que es el tratamiento psicológico. Si la reducimos y en sí lo que va a ser el efecto es el nivel de depresión. El primer requisito. ¿Cuáles son los requisitos y características distintas de los diseños experimentales o experimentos? La primera es de que la manipulación intencional de una o más variables independientes, la medición de las variables dependientes y el control sobre la situación experimental. Primer requisito, manipulación intencional de una o más variables dependientes. La variable independiente es la que considera como supuesta causa en una relación entre variables, es la condición antecedente y el efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente, consecuencia. Cabe destacar que como investigadores podemos incluir en el estudio dos o más variables independientes y dependientes, cuando en realidad existe una relación causal entre una variable independiente y una dependiente. El variar intencionalmente la primera, la segunda también varía. Por ejemplo, si la satisfacción en el trabajo es causa de la productividad, al variar la primera deberá modificar la segunda. La segunda es grados de manipulación en la variable independiente. La manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en dos o más grados. El nivel mínimo de manipulación es el presencia, ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación involucra a un grupo o un conjunto de unidades y submuestras y condición en el experimento. La presencia-ausencia. En este nivel o grado implica un grupo de conjuntos de casos, se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente, los dos grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Al primero se le conoce como grupo experimental y al otro es el que está ausente la variable independiente. Se le denomina grupo de control. Más de 2 grados. En una ocasión es posible que hayan varias o varían
en manipulación. La variable independiente en cantidades o grupos, supongamos una vez que queremos analizar el posible efecto del contenido antisocial por televisión sobre la conducta agresiva de ciertos niños. Podría hacerse en un grupo fuera expuesto en un programa de televisión sumamente violento, con presencia de violencia física y verbal. Y en el segundo grupo expuesto con un programa medidamente violento solo con violencia verbal. Y en tercer grupo se expusiera a un programa sin violencia. En esta ocasión sería X1, programa sumamente violento, X2, programa mediamente violento y el último, ausencia de violencia de programa social. Entonces ahí podemos manipular la variable independiente en varios niveles que tiene la ventaja de que no solo se puede determinar si la presencia de la variable independiente o tratamiento experimental tiene un efecto. ¿Cómo definir la manera de manipulación las variables independientes? Al manipular una variable independiente es necesario que especifiquemos qué se va a entender por esa variable en el experimento. Definición operacional experimental, es decir, trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental. ¿Cuántas variables independientes y dependientes deben incluir en un experimento? No hay regla ni un número para ello. Una vez más, depende de cómo se haya planteado el problema de investigación y las limitaciones que en esta existan. Y el último es el control sobre la situación experimental. El control o validez interna se refiere a que si en el experimento observamos que una o más variables independientes hacen eh, variar a las dependientes, la variación de estas últimas se debe o se deba verdaderamente a la manipulación de las primeras y no a otros factores o causas. Las principales fuentes que puede invalidar un experimento es la historia, la maduración, la inestabilidad, la administración de pruebas, la instrumentación, regresión, selección, mortalidad experimental, difusiones de tratamientos experimentales, compensación y el experimentador. A la historia se refiere a eventos o acontecimientos externos que ocurran durante el experimento e influye solamente a algunos de los participantes. En la maduración, los participantes pueden cambiar o madurar durante el experimento y eso afecte los resultados. En lo que es la inestabilidad del instrumento de medición, poco o nula confiabilidad del instrumento, inestabilidad del ambiente experimental, las condiciones del ambiente o entorno del experimento no sean iguales para todos los grupos de participantes. Administración de pruebas. La aplicación de una prueba o instrumento de medición antes del experimento puede influir en las respuestas de los individuos. Cuando se vuelva a administrar la prueba después del experimento, por ejemplo, que se recuerden de las respuestas. La instrumentación. Las pruebas o instrumentos aplicados a los distintos grupos que participan en el experimento no sean equivalentes. La regresión, seleccionar participantes que tengan puntuaciones extremas a la variable medida, casos extremos. Selección, los grupos del experimento no sean equivalentes.
y mortalidad, los participantes pueden abandonar el experimento. Difusión de tratamientos. Los participantes de distintos grupos se comuniquen entre sí y eso afecta el resultado. Y conducta del experimento. El comportamiento del experimentador puede afectar los resultados también. Los principales fuentes de invalidación externa. Efecto reactivo de las pruebas. Efecto de interacción entre los errores de selección y el tratamiento experimental. Efectos relacionados con los tratamientos experimentales. Interferencia de tratamientos múltiples, imposibilidades de replicar los tratamientos, descripciones insuficientes del tratamiento experimental, efectos de novedad e interrupción, el experimentador, interacción entre la historia o el lugar y los efectos del tratamiento experimental, mediciones en la variable dependiente. La variable independiente es la causa, como lo que puede ser el tratamiento o estímulo, y la dependiente el efecto. La segunda es la validez interna. El tercero, el control. En un experimento, logra la validez interna y que se alcanza mediante varios grupos de comparación, dos como mínimo, equivalencia de los grupos, de todo excepto en la manipulación de la o los variables independientes. Los diseños pueden ser experimentales y no experimentales. Esta es una clasificación usada a la clásica tipología de Chambers y Stanley de 1966. Lo que viene siendo el primero, la preexperimentos, el segundo, experimentos puros con control, y el tercero, cuasi experimentos. Simbología para comprender los diseños experimentales. La A es de la asignación al azar o aleatoria. Cuando aparece, quiere decir que los sujetos o casos han sido asignados a un grupo de manera aleatoria. Si no aparece, significa que los grupos no fueron asignados al azar. También se suele utilizar la R de randomization, como se hace en el capítulo número 5, capítulos número 5 del Centro de Recursos en Línea. La G sobre el grupo de casos o sujetos, G1, grupo número 1, G2, grupo número 2, y etcétera. Así va consecutivamente. La X, tratamiento, estímulo, intervención o condición experimental. La M, una medición de los sujetos o casos de un grupo, prueba, cuestionario, observación, etc. Si aparece antes del estímulo o tratamiento, se trata de una prueba eh, previa al tratamiento. Si aparece después del estímulo, se trata de una posprueba posteriormente al tratamiento. Esta línea es la ausencia de un estímulo. Nivel 0 en la variable dependiente. Indica que se trata de un grupo de control o testigo. Y la última es la comparación de mediciones. Vertical entre mediciones previas, al estímulo o posteriores, y horizontal entre una medición previa
al estímulo y una posterior. Diseño preexperimental. Número 1. El estudio de un caso con una sola medición, como lo que podemos ver G, X y M. Diseño de prueba, que es en este caso G, M1, X, M2. Diseño puro, que es el grupo de comparación, equivalencia de los grupos. En el primero nos podemos dar cuenta que los experimentos se denominan así porque su grado de control es mínimo. Son diseños con un grupo único que existen dos básicos, el estudio de casos de una sola medición, como lo pudimos ver. Y el diseño número 2 es el diseño de prueba. También lo que es el diseño puro, que esto es en estos dos grupos que llegan a incluir una o más variables independientes y una o más dependientes. Asimismo, pueden utilizar prepruebas y pospruebas para analizar la evolución de los grupos, como anteriormente se ha dicho. También lo que es el diseño con posprueba únicamente y grupo de control. Este diseño incluye dos grupos. Uno recibe el tratamiento experimental y el otro no. Grupo de control, es decir, la manipulación de la variable independiente alcanza solo dos niveles, presencial y ausencia. Los sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria. Cuando concluye la manipulación a ambos grupos, se les administra una medición sobre la variable dependiente del estudio. Y en la segunda es la comparación de múltiples para ver cómo funcionaron los grados o modalidades del estímulo o tratamiento. El diseño con prepruebas o pospruebas y grupo de control. Este diseño incorpora la administración de prepruebas a los grupos que investigan o integran el experimento. Los participantes se asignan al azar a los grupos y después se les aplica simultáneamente la preprueba. Un grupo recibe el tratamiento experimental y otro no. En el grupo de control, por último, se les administra también simultáneamente una prueba. El diseño de diagrama sería de esta manera. Podemos ver cómo es que en la parte posteriormente nos indicaban cómo teníamos que realizar una equivalencia o al identificar cada concepto. Comparación para ver una evolución antes y después del grupo experimental de una hipótesis. La comparación para ver si funciona el estímulo y la comparación para ver la evolución antes y después del grupo de control. Diseño de 4 grupos de Solom. Solom, que nació en 1949, propuso en este año un diseño que era la mezcla de los dos anteriores, con un grupo experimentales y dos de control. Solo a uno los grupos experimentales y a uno el grupo de control. Se le administra la preprueba a los 4 grupos. Se les aplica la posprueba. Los participantes así fueron de forma aleatoria. Entonces aquí también podemos dar cuenta de los grupos que fue aleatorio, que les dio la preprueba y la posprueba. Comparación antes y después de los dos primeros grupos. Comparaciones posprueba, dos grupos con preprueba y dos sin ella. Diseño experimentales de series cronológicas múltiples. Los 3 diseños experimentales que se han comentado sirven para analizar efectos inmediatos o de corto plazo. En ocasiones el experimentador
Está interesado en analizar efectos en el medio o largo plazo, porque tienen bases para suponer en la influencia de la variable independiente sobre la independiente. Tarda en manifestarse. Mi nombre es Sofía Menchú y yo continuaré explicándoles el capítulo número 7. Bien. Siguiendo, tenemos los diseños factoriales. Son usados en las ocasiones en las que el investigador pretende analizar experimentalmente el efecto que tiene sobre las variables dependientes la manipulación de diferentes variables independientes. Usualmente lo utilizan los científicos que desean comprender el efecto, basándose en diferentes niveles o modalidades de las variables independientes. Se utiliza muy a menudo en una investigación experimental. La característica deseable de todo diseño experimental es la validez externa. Es aquella posibilidad de generalizar los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otras personas, casos y poblaciones. Entre más común sea tu ambiente, más validez externa tendrá tu experimento. Te puedes cuestionar esto. Lo que encontré en mi experimento, ¿en qué tipos de personas, grupos, fenómenos, contextos y situaciones se aplica? ¿Qué tan útiles? Antes de la validación externa, existen diferentes obstáculos de la validación externa. Aquí enumeramos algunos, por ejemplo, el efecto reactivo o la interacción de las pruebas. A veces las prepruebas pueden afectar a los sujetos del experimento. El efecto de interacción entre los errores de la selección y el tratamiento experimental. Los efectos reactivos de los tratamientos. A veces, si un tratamiento es demasiado riguroso, no se puede seguir al pie de la letra. La interferencia de tratamientos múltiples. Cuando un tratamiento se sobrepone a otro y no fue una variable pretendida en el experimento. La imposibilidad de implicar los tratamientos. También tenemos efectos a novedad de interrupción. A veces el producto solo funciona porque es novedoso o no funciona porque interrumpe lo que es cotidiano. A veces el experimentador influye demasiado en el experimento. Entonces, cuando este no existe, se genera una variante. La interacción entre la historia del lugar y los efectos del tratamiento experimental. El contexto. Es conveniente tener casos o grupos los más parecidos posibles a la mayoría de las personas o poblaciones a las cuales se desea generalizar los resultados. ¿Cuáles son los contextos de un experimento? Tenemos dos: el contexto de laboratorio y el contexto de campo. El contexto de laboratorio es un ambiente completamente controlado, experimento en el que el efecto de todas y casi todas las variables independientes e influyentes que no conciernen al problema de la investigación se mantienen reducido lo más posible. Tenemos el contexto de campo, experimento efectuado en una situación más real o natural en la que el investigador manipula una o más variables independientes, pero no interfiere tanto en el contexto o en el ambiente del sujeto. Diseños experimentales. Su alcance es principalmente explicativo. Se trata de diseños cuantitativos completamente deductivos, aunque pueden ser parte de una investigación mixta. Tenemos los diseños cuasi experimentales también, en donde los sujetos no se asignan al azar o en grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento. Son grupos intactos. Manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar el efecto sobre una o más variables dependientes. La organización de estos grupos queda afuera de nuestro diseño de investigación o de nuestro poder. Teniendo todo eso claro, pasamos a los pasos de un experimento. Número 1.
Decidir cuántas y cuáles variables independientes y dependientes deberán incluirse. No necesariamente tienen que ser demasiadas. Un experimento puede funcionar perfectamente con las necesarias. Número 2. Elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes. Número 3. Desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes. Número 4. Seleccionar una muestra de casos o personas del tipo o perfil apropiado de acuerdo al tratamiento de nuestra hipótesis. Eso es muy importante. En el quinto paso tenemos que en el caso de que sean personas, tenemos que reclutarlas, primero informarles del experimento y segundo obtener su pleno conocimiento. Deben estar informadas de lo que implica participar. En número 6 tenemos elegir el diseño experimental o cuasi experimental adecuado a nuestras hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. Número 7. Hacer un plan. Planear cómo vamos a manejar los casos o participantes. Número 8. Dividir los grupos, dependiendo de nuestro diseño. Y número 9. Aplicar las prepruebas, los tratamientos y las postpruebas. Interpretar los resultados. Si se trabaja con personas es muy importante darles un incentivo y para que las personas sepan que al final de todo van a recibir un beneficio para mantenerlas motivadas. Ahora pasamos a los diseños no experimentales. Bien, vamos allá. Diseños no experimentales se tratan de estudios en los que no haces variar de forma intencional las variables independientes para su efecto sobre otras variables. Y la investigación no experimental puede o no ser con un alcance explicativo. Más bien es como un parteaguas de los estudios cuantitativos como las encuestas de opinión y diferentes. Es perfecta en ocasiones en las que las características inherentes de personas u objetos son complejas de manipular, por ejemplo, el hábitat animal. Cuando las características no pueden ser manipuladas por razones éticas, si queremos estudiar, digamos, las dificultades de una crisis matrimonial, no podríamos crear una por razones éticas. Y las características que no es posible manipular, como los desastres naturales. Tipos de diseños no experimentales. En general se dividen en dos: investigación transaccional o diseños transversales y la investigación longitudinal o evolutiva. La transaccional tiene tres objetivos principales. 1. Descubrir variables de casos, o bien determinar cuál es el nivel o modalidad de las variables en el momento dado. 2. Evaluar la situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo. 3. Analizar la incidencia de determinadas variables, así como su intención en un momento, lapso o periodo. Usualmente esto se compara con tomar una fotografía, ya que nos enfocamos en un momento preciso en la historia. La investigación longitudinal o evolutiva, como su nombre lo dice, es cuando el interés del investigador es analizar los cambios al paso del tiempo con determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, contextos o comunidades, o bien las relaciones entre estas, aún más, a veces ambos tipos de cambios. Diseños transaccionales. Está el explorativo, que estos estudios tienen como propósito comenzar a estudiar las variables potenciales en un momento específico, obviamente. Los descriptivos, recordemos que estos estudios buscan indagar el nivel o el estado de una o más variables en la población, obviamente en un momento determinado. También tenemos lo que son los causales. Estos diseños son útiles para establecer relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, a veces únicamente en términos correlacionales y otras en función de relación causa y efecto. También tenemos lo que es las encuestas de opinión. Estas se utilizan en diferentes diseños de investigación. Usualmente se relaciona a cuestionarios que se aplican en diferentes contextos. El proceso de una encuesta de opinión es saber o hacerse una idea de lo que pasó en ese preciso momento. En los diseños longitudinales o evolutivos tenemos de tendencia, que se dedica a recolectar datos de una población donde las mediciones son las mismas, pero las muestras son distintas. No tiene tantas especificaciones. La cohorte es un poquito más específica
porque se estudia una subpoblación o grupo específico que posee una característica en común o se ve vinculado uno a otro por diversos factores. Las muestras también son distintas y el panel, que es aún más específico, son siempre los mismos sujetos en las distintas mediciones. En los estudios de panel se tiene la ventaja de que además de conocer los cambios grupales, se pueden conocer los cambios individuales. Sabiendo todo esto, tienes que considerar lo siguiente para hacer tu diseño. En un estudio explorativo, en tu hipótesis no se establecen lo que pueden formar conjeturas iniciales. Puedes utilizar diseños como el transaccional descriptivo y el preexperimental. En un estudio descriptivo tienes que tener una hipótesis descriptiva y puedes utilizar el transaccional descriptivo y el preexperimental. En un correlacional, donde tu hipótesis diferencia a los grupos sin atribuir una causalidad, o donde tu hipótesis sea correlacional, puedes utilizar los cuasi experimentales, los transaccional, correlacional y el longitudinal, el que no es experimental. Y en un estudio explicativo, diferencia de grupos atribuyendo una causalidad o donde son causales, puedes utilizar un experimental puro o un cuasi experimental, un longitudinal o un transaccional causal. Tenemos algo más que agregar. Bien, los estudios de caso estos también poseen sus propios procedimientos y clases de diseño. Podríamos definirlos como estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, analizan profundamente una unidad holística para responder el planteamiento del problema, probar la hipótesis y apoyar el desarrollo de la teoría. Hernández Sampieri y Mendoza, 2008. Llegaríamos al final. Esperamos que este video sea de tu utilidad y muchas gracias por ver.